Presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, estaremos hablando de varios temas de actualidad vinculados obviamente con la empresa, también con algunos proyectos que están a estudio en este momento en el Parlamento. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo. Gracias a ustedes, un gusto estar acá en el programa. Sobre todo para los televidentes, esta confederación tiene 7 años, usted acaba de asumir el pasado 14 de marzo. ¿A quiénes aúna? Bueno, la Confederación congrega hoy 27 cámaras empresariales. Están la mayoría de las cámaras empresariales que hay en el país. Es una organización joven, como tú bien decís, tiene 7 años, yo soy el cuarto presidente, los periodos son de 2 años, pero ha tenido una consolidación y un crecimiento rápido y bien interesante. Y hay un trabajo muy lindo de búsqueda de consensos, porque conviven organizaciones que muchas veces tienen intereses que pueden ser contrapuestos, como puede ser las grandes superficies y los minoristas, a modo de ejemplo, y se trabaja mucho sobre todo en los temas que son transversales, en los temas que son comunes, en los temas que son más bien de mediano y largo plazo, y en los temas que hacen al crecimiento económico y social del país, al desarrollo, y también en un impulso de la visión del empresario, que es algo que nosotros pensamos que en la sociedad está poco valorado y que nos interesa, nos importa jerarquizar. Bien. Bien, algo también importante es que están por fuera de lo que es un partido político, es totalmente independiente. No, absolutamente. Las gremiales empresariales todas son apolíticas, la Confederación lo es, no tenemos nada que ver con ninguna actividad política. Obviamente que cada uno tendrá su inclinación, pero no, la Confederación es una organización gremial apolítica, religiosa, en fin. Bien. Hablemos un poco de este año. El Director Nacional de Trabajo ya señaló que este va a ser un año de gran conflictividad. ¿Ustedes coinciden? Bueno, este es un año de negociación colectiva, comienza la 10ª ronda, el primer grupo que hoy cae el convenio colectivo es la construcción, va a ser la primera mesa que se va a instalar, pero a lo largo del año va a haber prácticamente todos los grupos van a negociar salarios, así que la negociación colectiva, normalmente los convenios colectivos traen aparejada una conflictividad que es natural, que se dé y que sí seguramente se va a dar este año también y que habrá que gestionar. Bien, tuvieron esa reunión con el presidente, ¿no?, que los recibió. Sí. Bueno, ¿cómo ven de cara a esta nueva gestión ese vínculo? Bueno, el vínculo es bueno. Nosotros naturalmente que tenemos que tratar de tener un buen vínculo con las autoridades nacionales y departamentales donde estamos presentes. El vínculo con el presidente es bueno y esperamos que lo sea con el próximo también. Eso es importante porque somos una organización de diálogo, de construcción, digamos, de construcción de políticas, de acuerdos, y nos parece fundamental tener un buen diálogo con las autoridades del momento. Bien, ¿cómo afecta el tema de la moneda? El hecho de tener el dólar bajo, también la diferencia cambiaria con Argentina, sobre todo para los comerciantes que están más hacia la frontera. Bueno, el atraso cambiario es una preocupación fuerte de todo el sector productivo. Hay algunos más afectados, otros menos, pero te diría que es una preocupación bien generalizada. Indudablemente afecta al sector productivo, al sector exportador fundamentalmente, que es fundamental por el ingreso de divisas para el país, pero afecta la rentabilidad de los negocios, entonces también afecta a la generación de empleo, así que es un tema de preocupación. En particular con el comercio de frontera, la situación es muy crítica, muy seria, muy grave. Además del atraso cambiario, la situación del otro lado del río es realmente inestable y con todo tipo de subsidios. Las diferencias son mucho más que el atraso cambiario, entonces es muy difícil para los comercios de frontera sobrevivir, digamos, porque mucha gente que la pelea por llegar a fin de mes y que está ahí, cruza y busca la forma de mejorar. Y también es entendible. Absolutamente. Claro. Pero indudablemente ahí hay una preocupación y lo que sí habría que combatir más es el informalismo, ¿no? Que no es solo en la frontera, llega a Montevideo o a cualquier departamento del interior donde hay una cantidad de puestos de comercio informal que la mercadería que manejan muchas veces no se sabe cómo ingresó al país. Entonces ahí es donde nosotros también entendemos que habría que actuar. ¿Y en el atraso cambiario debería haber más injerencia por parte del Banco Central? ¿Qué medidas esperan? Indudablemente detrás del atraso cambiario hay varias cosas. Hay un ingreso de divisa fuerte. El año pasado la inversión extranjera directa fue muy importante y eso genera indudablemente ingreso de divisas. La temporada turística fue muy buena, eso también. Pero nosotros entendemos también que la política monetaria impacta y hace lo suyo, entonces
desde ese aspecto vemos con buenos ojos que haya alguna señal, algún giro en lo que tiene que ver con las tasas de interés. Ahora en el mes de abril hay una nueva reunión del Comité de Política Monetaria y estamos expectantes de que pueda haber una señal en ese sentido. Bien, ¿y qué mirada tienen sobre el sistema educativo, los cambios que se vienen dando? Porque de alguna manera son esos jóvenes, esas personas que van a estar insertándose en el mundo laboral, ¿no? Absolutamente, la Confederación desde hace muchos años ha trabajado en el tema educativo, estuvo muy cerca de EDUI 21. EDUI 21, no me salía el nombre. EDUI 21 impulsó también ese tipo de reformas, así que en términos generales apoyamos la reforma educativa, creemos que era algo necesario, que todo el sistema político y todo coincidía, más allá de la forma, si estuvieron bien o podrían estar mejor, obviamente todo es perfectible, todo es mejorable, pero también tenemos una mirada que la educación no se agota en la reforma educativa, que hay una necesidad de capacitar una cantidad de gente que ya pasó por el sistema educativo o lo completó, o lo abandonó y que hoy tiene dificultades serias para insertarse al mercado laboral o se puede insertar en trabajos de muy baja calificación. Sí, entonces nos parece que ahí también hay mucho para hacer. Son procesos largos también, digo, es cierto, cuando hablamos de una reforma educativa en un país, nunca uno podría llegar a aspirar que en un periodo de gobierno se pueda llegar a implementar totalmente, ¿no? Absolutamente, y los resultados también van a demorar en verse. Claro, sí, por eso hay que acompañar eso con otras políticas o con otras acciones. De hecho, las cámaras empresariales estamos impulsando un programa que se llama Uruguay por el Conocimiento, que justamente apunta un poco a darle herramientas de conocimiento, tecnología, a la mayor cantidad de gente posible, precisamente para el mundo del trabajo. Y ustedes, bueno, ya se han expresado públicamente apoyando la reforma de la seguridad social. ¿Por qué consideran que es importante que se haga? Bueno, la Confederación en 2019, en el año electoral, distribuyó a todos los candidatos, a todos los partidos políticos, un documento con las políticas públicas que nosotros entendíamos que había que impulsar, y allí decíamos que la reforma previsional era una de ellas, que entendíamos que debía ser con el más amplio consenso. Bueno, se trabajó en la comisión de expertos, allí la Confederación estuvo representada por el delegado empresarial, que era la contadora Elvira Domínguez, y cuando fuimos convocados al Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, expresamos nuestro apoyo en líneas generales con la reforma, por varias cosas. Una, porque hay un tema real que hay que atender, que es el tema demográfico. La esperanza de vida ha crecido y cada vez va a haber más pasivos para menos activos, entonces es un tema que la realidad nos lo impone. Por los temas fiscales, la Seguridad Social está requiriendo y va a seguir requiriendo cada vez más recursos si no se hace la reforma. Por un tema de justicia intergeneracional también, ese destino de recursos crecientes al sistema previsional perjudicaría a las generaciones más jóvenes que no podrían disponer de recursos públicos, por ejemplo, para la primera infancia u otro tipo de cosas. Por un tema de equidad, la reforma busca equiparar regímenes, a tratar igual a toda la gente. Es un sistema mixto, tiene cobertura universal, en fin, nosotros con esos principios estamos de acuerdo, más allá de detalles de la redacción fina. Sí, que todavía no se ha llegado a un consenso ni dentro de la coalición, así que todavía... Pero nos parece importante que el proyecto prospere. Sí. Y hablando sobre la imagen, ¿no?, que tiene el empresario en el ciudadano común, ¿no? ¿Cuál es esa imagen? ¿Qué percepción tienen ustedes de esa imagen que se tiene? ¿Es criticado el empresario? ¿A veces cae en un lugar de ser crítica, de acumulación? ¿Cómo es para ustedes eso? Sí, primero un dato bien interesante que salió hace unos días, un informe que hace la Agencia Nacional de Desarrollo. En el Uruguay hoy hay unas 200.000 empresas, muchas de ellas son pequeñas o microempresas, ¿verdad? Y de ese número, la tercera parte o no existía el año pasado o no va a existir el año que viene. Entonces, el dinamismo empresarial es muy fuerte, muy grande, y la supervivencia es baja. Pero yo diría que tanto en las micro como creciendo, el empresario uruguayo en general es un trabajador más, es un laburante, es un tipo que mete muchas horas, que mete fines de semana, que vive con las preocupaciones de poder cubrir las obligaciones tanto salariales como impositivas. Sí, bueno, demás. Siempre está la crítica de que los impuestos en nuestro país son muy caros, muy altos para los empresarios. Sí, bueno, el nivel impositivo es alto. Pero digamos,
Y cuando ese empresario logra ser exitoso, que le vaya bien, no es un tipo que está en Mónaco dirigiendo la empresa, Claro. Es un tipo que está comprometido con el trabajo, comprometido con su equipo de trabajo, con sus trabajadores, con el país. Y nos parece que no hay una jerarquización, una valoración adecuada, creemos. Por ahí si uno habla de emprendedor, la gente lo ve mejor, pero un emprendedor es un empresario. Claro. O un empresario es un emprendedor. Es verdad que parece como más simpático el término emprendedor. Exacto. Que cuando ya ponemos empresario. Exacto. Ahí hay una connotación que uno Más amigable. Más amigable. Más amigable, sí, sí. Que la gente lo recibe distinto, lo ve distinto. Y bueno, nos parece importante porque el sector privado es el sector generador de empleo genuino, y que nosotros aspiramos a que hubiese menos empleo público y más empleo privado, y nos parece que es importante que jerarquizarlo y darle el valor que tiene para la sociedad. Bien, le voy a preguntar por también la construcción, usted estuvo muy vinculado. ¿Qué es lo que pasará después de que se terminen las obras de UPM? Las obras de UPM prácticamente ya están han casi terminado. Sí, ya son terminadas. Hoy se anunciaba que la planta está pronta para entrar a funcionar. Están esperando que llegue el ferrocarril. Sí, creo que están esperando un permiso ambiental y va a empezar a funcionar. Y si bien es cierto que es una obra muy importante y que generó mucho trabajo, pasaron cerca de 20.000 trabajadores a lo largo del proceso de construcción. Las obras terminan. Eso Sí, ya se sabía además que iba a pasar. En algún momento iban a terminar las obras. Pero había una preocupación grande desde el sector de la construcción allá por 2020, 2021, que creo que con lo que ha venido sucediendo y con los anuncios de 2022, ya no se ve con tanto dramatismo. Ha habido un flujo de inversión muy fuerte en el sector inmobiliario. Hay programas de inversión pública importantes, fundamentalmente. ¿Ha mejorado la infraestructura a nivel público? Ha mejorado la inversión pública, sí. El plan de vialidad es un plan muy importante, de 3.000 millones de dólares. El proyecto del trabajo en los asentamientos, el plan Avanzar, que se le llama, también es un plan interesante. Los proyectos que están en OCE, tanto de la planta de tratamiento como del saneamiento en el interior, son proyectos importantes. Y bueno, y el flujo de inversión en el sector inmobiliario se mantiene con mucho dinamismo, así que se va a sentir, pero no va a tener un impacto tan dramático porque estamos con un nivel de actividad el año pasado realmente alto. Recién usted mencionaba la situación de nuestro vecino país, de Argentina, y la inestabilidad. Y si nos ponemos a repasar en América Latina, estamos viviendo, bueno, en cada uno con su particularidad, momentos de grandes inestabilidades. Sí. ¿Cómo afecta eso a Uruguay? Bueno, lo afecta sobre todo por la inestabilidad de los vecinos, ¿no? Indudablemente, y si uno tiene una mirada del Mercosur, creo que todos estamos de acuerdo en que no hemos logrado del Mercosur las expectativas que teníamos, tener un gran mercado de 300 millones de personas que fuese un gran dinamizador de la economía. Entonces, indudablemente la inestabilidad en la región afecta y mucho, en el continente también. Creo que Uruguay tiene un estatus y es mirado de una manera desde el exterior que nos permite, por ejemplo, como decíamos antes, haber recibido un flujo de inversión extranjera el año pasado muy importante. Como mayor estabilidad dentro de la zona. Absolutamente, pero indudablemente es algo que tenemos que cuidar mucho todos, no solo el sistema político, los empresarios, los trabajadores, la gente común. Claro, todos integran. Todos tenemos que cuidar este sistema, este modo de relacionamiento, estas cosas que tanto se destaca, por ejemplo, cuando se juntan algunos expresidentes con el actual presidente y van juntos a Brasil, ese tipo de cosas que son bien características y que tenemos que cuidar de no dañarlas y de mantener ese nivel de altura, claro, digamos. En que se ven hacia adentro también está bueno, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro también sería importante. Y ya que está hablando un poco de lo que es el Mercosur, preguntarle por los tratados de libre comercio. Bueno, este gobierno está negociando, ¿no? Varios tratados, ¿no? El de Tratado de Libre Comercio con China, que parece como lejano, que ahí necesitamos también un poco la aprobación o el visto bueno de los integrantes del Mercosur, con mucha resistencia por parte de Argentina, con la mirada de Lula un tanto más benevolente, y otros tratados más, ¿no? A los que se apunta, el Transpacífico y demás. Sí, la inserción internacional es fundamental para la competitividad, o sea, abrir la mayor cantidad posible de mercados y en esos mercados entrar con la menor gravamen o con los menores aranceles. Los tratados de libre comercio en ese sentido son muy importantes porque nuestros competidores en los productos primarios, por ejemplo, tienen tratados y entran a esos mismos destinos sin aranceles. Entonces ahí hay una competencia
diferente que nos complica mucho. Así que nosotros tenemos una posición favorable de la inserción y de los tratados de libre comercio. Obviamente que hay que tomar los recaudos en esos tratados de los periodos de transición para aquellos sectores que se puedan ver más afectados desde el mercado interno. Pero creo que esas cosas estaban contempladas, por ejemplo, en el caso del TLC con China. Sí, porque el TLC con China es como parece el más amenazante, ¿no? Al menos desde afuera. Sí, en realidad los productos chinos ya han entrado acá hace mucho. Sí, en el mundo entero, todo es chino. Entero, sí. Y han afectado a muchos sectores de actividad. Sí. No, pero indudablemente hay que analizar y tener, como decías, esos periodos de transición para que la gente pueda reconvertirse, pueda buscarle la vuelta a su actividad y no generar un freno a todos esos sectores. Bien. La Confederación también tiene un podcast que me llamó la atención porque es muy interesante, ¿no? Donde se plantean diversos temas para aquellos que quieran escucharlo. Sí, es un programa en la radio y ahora se están repitiendo en el podcast con todos los integrantes, un programa con cada cámara o con cada sector de actividad. Y sí, se repite, es una primera experiencia, pero queremos que sí, va en el sentido justamente de dar a conocer lo que hacen los empresarios y va a jerarquizar el rol. En ese acercamiento entre empresarios y la sociedad también. Correcto. ¿No? Porque la realidad es que cuando uno va a una empresa particular, el relacionamiento empresario-trabajadores normalmente es bueno y hay cosas que podríamos decir de familiares y cosas de apoyo y cosas de trabajo conjunto. Pero quizás a nivel general eso no se visualiza tanto. Bien. Usted es el cuarto presidente de la Confederación. ¿Qué objetivos tiene para su periodo? 2 años tiene por delante. 2 años. Bueno, obviamente es un tema de consolidación de la organización, del que hablábamos antes. Ojalá podamos seguir incorporando algunas cámaras que todavía no están. Y hay una agenda de políticas que la Confederación impulsa, algunas están en curso, como esta que veníamos hablando, la reforma de la Seguridad Social, ojalá se concrete, la reforma educativa, y hay otras que todavía están pendientes. Nosotros entendemos que todo el tema de bajar los costos del Estado y hacer un Estado más moderno y más ágil es muy importante. Los inversores... Para bajar un poco el costo de vida. Para bajar el costo, sí, indudablemente, que repercuten los costos internos y también para facilitar las inversiones. Los inversores muchas veces se quejan de la lentitud o de las trabas o las demoras o de que se les piden varias veces en distintos organismos los mismos documentos, cosas que a esta altura de la historia de la humanidad parece que se podrían hacer diferentes. La digitalización es bien importante, la relación público-privada, en fin, hay una cantidad de cosas en las que entendemos que habría que trabajar. Y hay otras en las que todavía queda mucho por cortar, las empresas públicas, el tema de los combustibles, hay avances, pero todavía hay muchas cosas. El hidrógeno verde que está por ahí, pero sin otro duda capítulo. Son desarrollos bien importantes que ojalá el país pueda tener. Bien, muchísimas gracias por estos minutos, al menos fue como un pantallazo de todo lo que vienen haciendo. El podcast, ¿dónde lo pueden escuchar? Está en Spotify. En Spotify están presentes. Para toda la gente que quiere informarse más y si no, bueno, me imagino que tienen una web y allí de repente también pueden interiorizarse de todo lo que vienen haciendo. Gracias por su tiempo, fue un gusto recibirlo. Gracias a ustedes, me sacudieron bastante. Pero...